Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos al canal de Mimo Búho. Hoy les traigo la segunda parte de historias de crímenes que no tienen perdón. Comenzamos. Las desapariciones de Toledo. El caso comenzó con la repentina desaparición de dos estudiantes de cuarto grado de la primaria Miramontes, Omar H. y Martín V., ubicada al norte de la zona 1 del pueblo de Toledo. El suceso llegó a oídos de la comisaría por parte de las autoridades escolares y de los padres de uno de los desaparecidos, Omar, lo cual dio inicio a la investigación. La primera pesquisa que se obtuvo del caso fue la falta de reporte por parte de los padres del desaparecido Martín, ya que en reiteradas ocasiones el detective a cargo de la investigación, Edgar Castillo, intentó, al igual que los directivos escolares, comunicarse con los padres de Martín, sin obtener éxito alguno. Partiendo de esta base y apegado al protocolo, comenzó sus investigaciones revisando el lugar en el que los chicos fueron vistos por última vez, obteniendo testimonios de quienes reportaron el caso. Lunes 10 de junio, 9 horas, 34 horas después del último contacto con los desaparecidos. Los vi salir juntos de la biblioteca. Era algo que acostumbraban a hacer. Tomaban un libro, lo pedían prestado, y después se iban juntos a leer al bosque, camino a la casa de Martín. Aunque últimamente noté a Martín un poco triste. Algo de su alegría parecía haberse apagado. No le di mucha importancia, ya que Martín suele ser un niño muy optimista, pero tal vez esa observación le sea de utilidad, comentó la bibliotecaria escolar. Martín siempre ha sido un niño atento y cumplido. Trae sus tareas a tiempo. Su ropa parece estar ordenada. Es el primero de la clase. Tiene muchos amigos y sus padres siempre están presentes en las juntas escolares. Me sorprende mucho que no haya podido localizarlos. Habló la maestra de Martín del quinto grado, Grupo B. Omar es un niño cumplido, sus tareas son bastante decentes. No es el mejor de la clase, pero siempre suele esforzarse mucho en lo que hace. Lo único malo tal vez es que sus papás no son muy comprometidos con él. No le prestan mucha atención. Faltan mucho a eventos escolares y juntas. Eso hizo que Omar se volviese muy autosuficiente, pero no sé. Los chicos de esa edad suelen depender mucho de sus padres aún. Siempre le puse comentarios parecidos en sus boletas, explicó el maestro de Omar, también del quinto año, solo que grupo C. Tomando esto como referencia, procedió a interrogar a los padres de Omar. Lunes, 10 de junio, 13 horas, 38 horas después del último contacto con los desaparecidos. ¿Podría decirme cuál era la rutina de su hijo? Fue la primera pregunta que realizó el detective a los padres de Omar. Claro, respondió la madre del chico. Él se despierta de lunes a viernes a las 7 de la mañana, come su desayuno, se lava los dientes, se viste y toma su lonchera, y después se va a la escuela en bicicleta. Está en la escuela hasta las 2:30 de la tarde, ya que suele realizar las tareas en la biblioteca, leer un poco. Después llega directo a la casa. Juega con alguno de los hijos de los vecinos, salvo los martes y jueves que tiene entrenamiento de béisbol. Al entrenamiento va en su bicicleta, salvo cuando su papá o yo podemos llevarlo. Después se baña, cena y se duerme. El detective tomó nota de lo descrito por la madre de Omar. ¿Hay algún chico con el que Omar tenga más cercanía?, preguntó. Él suele llevarse bien con todos, respondió la madre, pero no sé de ningún muchacho del que sea más cercano. Después, con permiso de los padres, observó la habitación del chico, en la cual había un par de fotos del desaparecido con su equipo de béisbol, otra con su familia. Observó su ropa un tanto desordenada, un par de juguetes, muchos libros y cosas de la escuela. Nada parecía lucir fuera de lo normal, excepto por una pequeña foto del chico, en la cual se encontraba posando sonriente junto al otro chico desaparecido. Esto hizo sospechar al investigador que algo dentro de la declaración de su madre no concordaba, pues de acuerdo a declaraciones tomadas del personal de su escuela, Omar parecía ser muy cercano a Martín. Al término del interrogatorio y en base a lo dictaminado por el protocolo de búsqueda, siendo la prioridad contactar a los padres de Martín, junto a su superior, Edgar decidió ir personalmente a la vivienda
Al llegar, observó que la casa se encontraba deshabitada, lo cual encendió las alarmas e hizo creer a los detectives que el caso iba más allá de solo un par de desapariciones. Entonces, auxiliado por su superior, el detective Ernesto Pedraza consiguió una orden para allanar la casa. Además, envió a 2 de sus compañeros para buscar información sobre los padres de Martín, en el trabajo de su padre. Lunes, 10 de junio, 16 horas, 41 horas después del último contacto con los desaparecidos. Entrando a la casa, descubrió que el lugar estaba descuidado. Había manchas rojas en una de las paredes de la sala y el suelo, que daba indicios de forcejeo y una pelea. La comida del refrigerador aún se encontraba fresca. Las habitaciones estaban desordenadas, y la que pensó podría ser la habitación del chico estaba totalmente desarreglada, con ropa sucia tirada en el suelo, la cama extendida y un par de libros solicitados a préstamo en la biblioteca, algo que indicaba que su lugar de lectura junto con Omar era cerca de la casa de Martín. Dado lo anterior, el detective solicitó apoyo del equipo forense para tomar muestras de laboratorio en el cuarto de Martín y en la sala, considerando huellas dactilares, restos biológicos, desde saliva, secreciones y cabello, principalmente. Cerca de las 20 horas, los detectives recibieron una llamada de uno de sus colegas. Estuve conversando con sus compañeros de la fábrica. Parece ser que hace un par de semanas las cosas se pusieron complicadas en su casa, porque un hermano de su esposa había llegado de visita y les trajo varios problemas. Dicen que su compañero lo describía como alcohólico, mal hablado y repulsivo. Considerando esta nueva información y aun a pesar de que la oscuridad de la noche parecía haberlos alcanzado, el superior de Edgar le sugirió que se mantuviera en vigilancia cerca de la casa, ya que su experiencia premiaba a que si la desaparición de los chicos estuviese relacionada con la de los padres de Martín, y a su vez con la ausencia de objetos pertenecientes al tío que parecía haberse mudado recién con ellos a la casa, esta podría ser un punto clave de contacto en los hechos. Con esa orden en mente, el detective se mantuvo vigilando la casa. Estacionó su vehículo a unos cuantos metros del lugar. Martes, 11 de junio, 3:27 horas, 52 horas 27 minutos después del último contacto con los desaparecidos. Cerca de las 3:30 de la madrugada, el detective Edgar escuchó la llegada de una camioneta que se estacionó enfrente de la casa de Martín. De esta bajó un hombre de cabello largo y negro, vestido con ropas holgadas y de aspecto desalineado. El detective esperó unos minutos y después se acercó despacio a la casa. La puerta estaba abierta, así que ingresó sigiloso. Caminó hacia la sala y observó cómo el sujeto de cabello largo comenzaba a limpiar desesperado las manchas rojas del suelo de la casa. «¡Alto ahí! ¡Habla la policía! Me encuentro en medio de una investigación. Por favor, detenga lo que está haciendo. Tengo varias preguntas que hacerle». Nada más oírle, el sujeto detuvo su limpieza y volteó tembloroso hacia el policía. Con movimientos erráticos de los ojos, quiso maquinar una estrategia de huida rápida, pero todo lo que pudo hacer fue lanzarse contra el detective e intentar golpearlo. Pero el detective detuvo sus intenciones. Y antes de que el sujeto lo lastimara, se acercó con rapidez a él y lo sometió de cara al suelo. Después colocó sus manos detrás de su espalda y lo esposó. «Quedas detenido por intentar agredir a un oficial. Vamos directo a la comisaría. Tenemos muchas preguntas que hacerte». Martes, 11 de junio, 6:40 horas, 55 horas 40 minutos después del último contacto con los desaparecidos. El sujeto detenido se negaba a hablar. No quería decir su conexión con los desaparecidos, ni el motivo de su repentina limpieza en el lugar a las 3 de la mañana. Llevaba ya más de 2 horas sin decir palabra alguna. Para fortuna de los oficiales, analizando sus facciones y huellas, lograron determinar su identidad. Se trataba del señor Mauro F., tío de Martín, quien además poseía un historial de detenciones menores por abuso de sustancias, acoso e intentos de maltrato físico e íntimo a jóvenes de un pueblo vecino de Toledo. Por si fuera poco, se encontraron sus huellas por toda la casa.
así como muestras claves de su ADN en varios fluidos, principalmente en el que parecía estar en el colchón donde dormía Martín. Aquello reflejaba interpretaciones bastante oscuras. Tenemos resultados de los líquidos que limpiabas en la casa. También sabemos quién eres. Puedo decirte todo lo que arrojan estos papeles, pero considero que es mucho mejor si tú mismo nos explicas lo que pasó. El sospechoso negó con la cabeza. De acuerdo. A juzgar por tu historial y por el aspecto de tus pupilas, creo que no has dejado del todo el abuso a las sustancias de carácter nocivo. Solo por eso, podemos retenerte aquí varios días y después enviarte a una clínica para control de tu problema. Ahí estarás varios meses más, meses en los que tendremos acceso a más materiales de ADN tuyos. Te haremos muchos estudios y sabes que finalmente lograremos cuadrar todos los hechos. Ahórrate sufrimiento y dinos qué fue lo que pasó. No quería que nada de esto pasara. Vine aquí a Toledo porque mi hermana me estaba dando una segunda oportunidad para rehabilitarme, pero solo duré 2 semanas limpio. Esta dependencia es más fuerte que yo. Además, su malcriado hijo comenzó a molestarme desde el primer día. Se negaba a hablar conmigo, me menospreciaba y no me dejaba que me le acercara. Luego empezó a inventar que lo tocaba. Yo jamás lo toqué. Me amenazó con decirle todo a sus padres. Luego me acusó con su amigo. Así que no podía quedarme de brazos cruzados mientras inventaba esas cosas de mí. Entonces lo seguí varias veces mientras salía de la escuela, preparándome para darles una lección. Pero todo se me salió de las manos. Los asusté de más. Cuando me presenté ante ellos comenzaron a lanzarme piedras y a correr rumbo a la casa. En una me lanzaron y me dieron en la pierna y el dolor me cegó. Los seguí hasta la casa. Comencé a golpearlos hasta que mi vista se volvió completamente roja. No pude detenerme. Entré en pánico. Y para colmo mi hermana y su esposo decidieron llegar antes de que pudiese deshacerme de los cuerpos y tuve que hacerles lo mismo, explicó el sujeto entre lágrimas. El detective intentó mantener la compostura mientras le preguntaba en dónde había dejado los cuerpos. Los enterré cerca de 2 kilómetros al norte en el bosque. No sabía lo que estaba haciendo. Por favor, no me encierre. Mejor envíeme a una clínica. No me encierre. Juro que yo nunca toqué a mi sobrino. Lo juro. Comenzó a llorar desesperado el sujeto, pues sabía perfectamente lo que le sucedería en prisión, luego de que los forenses examinaron el cuerpo de ambos chicos, que además de los golpes, presentaban marcas evidentes de abuso, líquido blanquecino que coincidía con el ADN de Mauro. Este caso, y muchos otros, nos dejan reflexionando sobre un hecho. Por más que la persona, determinada como peligrosa, sea de tu familia, debes tener mucho cuidado antes de dejarla entrar en tu casa y exponer a maltratos y daños a tus propios hijos. Además de que como padres siempre deben estar al pendiente de las personas con las que sus hijos conviven y seguir de cerca todas sus rutinas, involucrándose más profundamente en sus actividades, gustos e inquietudes. Todo esto podría ahorrar mucho sufrimiento en el futuro. La cabaña humana. A orillas del pueblo de Banca, en Poyaoco, ocurrió uno de los sucesos más impactantes que se mantuvo vigente en los noticieros a nivel nacional. Conmocionó a miles de personas y las hizo desear jamás conducir solos en una carretera del pueblo de noche. Todo comenzó una calurosa noche de junio del año 1956, en la que el oficial Francisco G. se encontraba cubriendo un operativo en la carretera a orillas del pueblo, luego de que recibiesen el reporte desde una caseta de un vehículo aparentemente abandonado, siendo una época en la que los reportes por caseta eran algo nuevo para la policía por su reciente colocación. El comandante atendió el operativo y acudió al lugar junto a su compañero para revisar el vehículo y encontrarse con la persona que hizo el llamado, que de acuerdo al registro debía encontrarse cerca del kilómetro 46 de la carretera central número 3. Extrañamente, al llegar al lugar, los oficiales no encontraron a nadie,
ni a la persona que reportaba, ni tampoco al vehículo supuestamente abandonado, por lo que creyeron que el reporte se trataba de una broma por parte de algún transeúnte, que ansioso por probar si aquella caseta funcionaba, decidió usarla para entretenimiento. Así que decidieron dejarlo pasar, replanteándose a sí mismos si aquel novedoso invento les resultaría más en una carga que en una ayuda. Un par de noches después, el mismo reporte se repitió, aunque esta vez fue una mujer la que llamó. De igual manera, el oficial Francisco y su compañero decidieron ir a revisar de inmediato, pero el resultado fue el mismo que la primera noche. Tomando en consideración lo ocurrido, ambos oficiales decidieron adelantarse a una tercera broma, y optaron por hacer una guardia nocturna a las orillas de la carretera, justo a unos cuantos metros de la caseta de reporte. Ocultaron su vehículo y apagaron sus luces para pasar desapercibidos. Fue así que el día viernes 14 de junio, a las 23 horas con 37 minutos, fueron testigos de un chico que detuvo su vehículo en medio de la carretera. Luego bajó de él, dejándolo abandonado con las luces encendidas. Atentos a esto, una vez que el joven estuvo lo suficientemente alejado del auto, los oficiales decidieron encender las luces de su vehículo y llamarlo para solicitarle una explicación a sus acciones. Lamentablemente, nada más notar la presencia de los oficiales, el chico comenzó a correr lejos de ellos, rumbo a lo que parecían ser unos senderos tan estrechos que le era imposible seguirlo con su vehículo. Entonces Francisco y su compañero decidieron perseguir al joven a pie, y aunque el chico era bastante rápido, lograron seguirlo de cerca. Le gritaron en varias ocasiones que se detuviera, pero no les hacía caso, hasta que avanzados un par de kilómetros, el chico llegó hasta lo que parecía ser una cabaña en medio de la nada. Entonces, aprovechando que el joven se detuvo para abrir la puerta del lugar, Francisco le lanzó una piedra a las piernas para poder derribarlo, y junto a Pablo lograron someterlo de cara al suelo y esposarlo con los brazos a la espalda. Lo giraron para hablar con él, pero el chico les mostró una aterradora mirada, mientras se negaba a contestarles cualquiera de sus preguntas. Ambos oficiales decidieron tomar las llaves que el sujeto dejó caer al suelo y entrar ellos mismos a la cabaña, encontrándose con la cosa más escalofriante que habían visto jamás, pues de las paredes de la cabaña colgaban trozos de pieles que parecían ser humanas, utensilios blancos, al parecer realizados con huesos, colocados encima de una mesa, cubierta también de pieles. Al fondo del lugar se encontraban restos de personas, con las pieles a medio quitar del cuerpo, otros con los huesos expuestos y algunos triturados a medio descomponer. El olor fue tal que el compañero de Francisco salió rápido de ahí para vomitar. Y negado a creer lo que sus ojos estaban viendo, Francisco tomó por el cuello al muchacho, exigiéndole explicaciones por todo lo que veían sus ojos, pero el joven solo se limitó a soltar una risa macabra, mientras le decía: «Mi cabaña es la más pequeña de todas las de mi culto». Después, mordió su propia lengua con fuerza hasta romperla y hacer que grandes cantidades de líquido sanguíneo salieran de su boca, tomando por sorpresa a Francisco, quien, impactado, no supo qué hacer para detener la hemorragia de la boca del sujeto. Para cuando Pablo regresó de vomitar y entró con ellos a la cabaña, observó a Francisco paralizado frente al chico que tenía la boca abierta y sangre escurriendo de ella. Entonces rápido cortó un trozo de la camisa del chico y se lo colocó a la fuerza dentro de su boca para intentar detener la hemorragia. Luego de eso, Francisco permaneció en completo shock, mientras su compañero tuvo que cargar con él y con aquel chico que a cada segundo que pasaba parecía que perdía más y más líquido, mientras llegaban hasta la caseta para solicitar refuerzos. Ya estando ahí, les fue imposible notar que el vehículo del sujeto ya no estaba en la carretera, desapareciendo así una de las pistas claves del caso. En cuanto llegaron los refuerzos, Pablo los dirigió hacia la cabaña, mientras que Francisco, aún incapaz de hablar o actuar con soltura, volvió a la estación junto al cuerpo inconsciente del chico. Y a pesar de que intentaron reanimarlo, la pérdida de sangre que sufrió fue demasiada,
y terminó por perder la vida. Además, estudios post-mortem revelaron que dentro de su sistema había grandes cantidades de lúpulo, pasiflora y valeriana, plantas con altas propiedades omníferas, que a dosis elevadas pueden conducir un coma o incluso la falla total del organismo, lo cual, sumado a la pérdida de grandes cantidades de plasma, selló el destino del testigo clave del caso, el cual se temía que fuese un simple peón en el juego de ajedrez de alguna organización más grande y poderosa. Luego de meses, los hechos fueron filtrados a la prensa, sembrando el terror en todos los habitantes de la nación, pues también se reveló que, de acuerdo a varios estudios, aquella cabaña aterradora contaba en su interior con restos de al menos 12 personas, además de las últimas aterradoras palabras que soltó el sujeto: mi cabaña es la más pequeña de todas las de mi culto, las cuales continuaron por mucho tiempo vigentes en todos los habitantes del pueblo de Banca y Poyaoco, pues aún a pesar de tantas y tantas búsquedas, nunca se logró dar con ninguna cabaña similar. Policía retirado. Cory Noyola era una enfermera joven que al terminar su carrera comenzó a trabajar cuidando a los adultos mayores de la casa de retiro de oficiales y detectives. La mayoría de los cuidados que impartía eran sencillos: toma de signos vitales, aplicación de medicamentos vía oral o tomados, ponía sueros, daba masajes y terapias cognitivas. Todos los adultos del asilo parecían disfrutar de los juegos y actividades de la terapia cognitiva. Gustaban mucho de los memoramas, lotería y de contar también sus antiguas anécdotas de trabajo, salvo uno: el señor González. Él odiaba hablar con los demás, detestaba todo lo que fuera a socializar con otros, y parecía que los demás miembros del asilo tampoco querían relacionarse con él. Cory se acostumbró tanto a verlo solitario, sentado en un sillón del patio del asilo, mientras leía un libro, que el día que lo vio platicar alegre con su visita, el también retirado oficial Pablo Montes, pensó que estaba viendo a un señor totalmente diferente, pues junto al señor Pablo, el ex oficial G lucía calmado. Conversaba activamente e incluso soltó alguna que otra risa. Tal fue su sorpresa que no pudo evitar acercarse al señor Pablo finalizada la visita para preguntarle por qué el señor G no parecía querer socializar con nadie más en el asilo. Fue entonces que el viejo Pablo le platicó a Cory el pasado triste del ex oficial Francisco González, quien luego de ver en primera persona el interior de la cabaña humana, fue testigo de cuando el principal sospechoso del caso se cortó su propia lengua con los dientes, después de confirmarle que en toda la nación había muchas más cabañas parecidas a la que vieron en las noticias, quedando en un estado de shock que le duró meses y dedicando el resto de su vida a la búsqueda de las otras cabañas, sin obtener éxito alguno. Por eso es que era tan hostil con los demás en el asilo, porque muy profundamente de su ser siente que les falló a todos, por no lograr dar con los principales responsables de los actos tan atroces llevados a cabo en el pueblo. Aquello reactivó en Cory recuerdos de cuando era pequeña, y su abuelita le decía que era muy peligroso andar de noche en la carretera, porque si lo hacías, unos monstruos cortapieles podrían llevarte lejos de todos para siempre. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si el video te gustó, no dudes en dejar tu me gusta. Suscríbete si te gustaría ver más contenido parecido. No olvides pasarte por el resto de nuestros videos. Yo soy Mimo Búho y espero vernos pronto.